Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8. Ahora estamos en el estudio 23, seguimos en Jeremías y el título de este estudio es La caída de Jerusalén. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 39:18 y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. La porción de la escritura que cubriremos hoy se encuentra ahí en Jeremías 39, versículos del 1 a el 5, y el título de esta primera parte es El fin de la resistencia. Y así nos dice la palabra de Dios. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sareces, Samgar Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergar, Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Arabá, pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Queriendo y no, incluso incrédulos antes de que todas las cosas se llevaran a cabo, a pesar de que Jeremías advirtió al pueblo y los llamó al arrepentimiento y les dijo lo que Dios haría si no se arrepentían. Finalmente el tiempo se acabó y la advertencia de Dios se volvió una realidad. Cayó la ciudad. 18 meses después de iniciar el sitio, Jerusalén es tomada. El rey y sus hombres de guerra intentan huir, pero el ejército de los caldeos los atrapó. En la mente de todos ellos había una pregunta: ¿por qué cayó Jerusalén? ¿Y por qué fue destruido el templo? Si Jerusalén era el pueblo de Dios y el templo era templo de Dios, y si no hay Dios como Jehová, ni hay Dios más poderoso, sencillamente no hay Dios fuera de él. ¿Por qué sucedió esto? Además, ¿qué importa cuán grande fuese el ejército que estuviera sitiando Jerusalén? Si Jehová estuviera ahí en ese lugar, el ejército, por grande y fuerte y poderoso que fuera, sería destruido. ¿Qué pasó? Esto continuamente fue repetido en la mente no solo del rey, pero de los profetas que profetizaron triunfo, que dijeron que no iba a suceder tal cosa, en la mente del pueblo también. ¿Qué acaso dejamos ya de ser pueblo de Dios? ¿O qué acaso Dios perdió su fuerza? Sin embargo, Jeremías estuvo advirtiendo lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, y era un llamado a que el pueblo reconociera sus acciones. Miren, tanto la ciudad como el templo eran un símbolo de la comunión de los hijos de Jacob con Jehová Dios. Pero esa relación ya tiempo había terminado. Y fueron ellos quienes abandonaron el pacto y se apartaron tras dioses ajenos que sus padres no conocieron y que Dios tantas veces les advirtió que no lo hicieran. De modo que ellos estaban tratando de encontrar una explicación donde ellos quedaran fuera del argumento, pero ellos habían sido la razón. Si bien el templo era ese símbolo de la comunión con Dios y Dios había manifestado muchas veces su presencia en este lugar, mostrando y dando gracia al pueblo, el pueblo sencillamente se olvidó de Dios. Y se olvidaron, no parecen obvias las razones, porque ¿cómo es posible que un pueblo se olvide de su Dios, especialmente un Dios que es todopoderoso,
que les ha bendecido, que les ha ayudado, que ha sido bueno con ellos. Pero lo que pasa es que esta relación con Dios, para vida de poder habitar nosotros en su presencia, demandan santidad, demanda un compromiso, demanda una entrega, demanda un esfuerzo de nuestra parte. Incluso demanda perfección. Pero el Señor esa perfección la demanda no a fin de que nosotros la cumplamos en nuestras fuerzas, sino que dependamos de Él para cumplirlas, pero que haya en nosotros ese deseo y ese gozo de estar en comunión con Él, entendiendo que hay muchas cosas que debemos dejar de hacer y hay muchas cosas que debemos de empezar a hacer. Así que al pueblo se le hizo fácil abandonar su relación con Dios, porque todo Dios pagano, como todo ídolo, realmente no te pide mucho. Sencillamente te pide lo que le des y eres libre de actuar como quieras, porque detrás de todo ídolo hay un demonio. Y realmente no te están pidiendo una conducta, no te están pidiendo un compromiso, por lo contrario, te dice, haz lo que quieras, vive como puedas, y si tienes una necesidad o una urgencia o un problema, ven, pídemelo, dame honra, dame gloria y te lo resolvemos. Por eso el pueblo fue abandonando su relación para con Dios, porque quería libertad para obrar como los pueblos a su alrededor, hacer lo mismo que ellos, tener libertad para pecar sin que su conciencia les reclamase. Allá en Ezequiel 8, voy a leer varios versículos salteados, voy a leer el 6, el 13, el 17 y el 18, solo para que podamos ver que esto ya tenía tiempo, que el pueblo se iba apartando, pero que también estaba haciendo abominación en la casa de Jehová con toda su idolatría y su maldad, pensando muy dentro de ellos que Dios no haría nada. Finalmente, las advertencias llegaron al punto en donde el tiempo se acabó y Dios cumplió su palabra porque Él siempre cumple su palabra. Y en Ezequiel 8:6 la palabra de Dios nos dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Me dijo después, vuélvete aún. Estoy leyendo ahora el versículo 13. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hermanos, esto que nos sirva de advertencia en nuestra vida. En mi corta vida me ha tocado ver muchos que dicen que son cristianos, que se van tras el mundo, que se van tras vicios, que se van tras pecados, incluso pecados de muerte, como son la fornicación y el adulterio y muchos otros, y en su mente creen que a la hora que quieran se pueden devolver, que finalmente Dios lo va a perdonar, que ellos solamente tienen que humillarse y no miden las grandes abominaciones que hacen. No se dan cuenta de la magnitud de sus pecados porque siguen creyendo que el día que quieran se arrepienten. Así es de que de manera muy consciente cometen aquello que Dios ha advertido que no hagan, que la ley de Dios demanda que no hagan, y lo hacen y pretenden en su mente, se engañan a sí mismos diciendo, cuando quiera me devuelvo porque soy hijo de Dios, porque yo ya creí en Cristo, porque yo ya le entregué mi vida, porque yo ya le pertenezco y bueno, este tiempo voy a hacer esto y aquello y esto otro, pero me arrepentiré y volveré al Señor. Y bueno, muchas veces vemos cómo realmente el Señor, cuando hay un arrepentimiento verdadero, perdona. Pero aquí en esta porción de la Escritura,
El pueblo de Dios, cuando ya quiso arrepentirse, para muchos ya era muy tarde, porque el tiempo se había acabado. Y ahora era tiempo para el castigo, para la disciplina, para el juicio. Y la advertencia es clara, como lo leímos ahí en Ezequiel 8:18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. No mencionaré en este momento lo que pasó durante esos 18 meses de sitio y finalmente cuando Nabucodonosor entró en la ciudad, pero son cosas que solo de oírlas retumban nuestros oídos. Como dijo Habacuc cuando en visiones lo vio, pudrición entra en los huesos y se revuelve el vientre al oír las atrocidades que Babilonia hizo en Jerusalén. ¿Ustedes creen que el pueblo no se lamentó de no haber escuchado las advertencias y las profecías de Jeremías y el llamado de Dios que le hizo a buen tiempo al arrepentimiento? Claro que sí. Y muchos hoy también. A muchos que se llaman cristianos se les ha acabado el tiempo. Se les advierte, se les llama, escuchan la palabra, miran las consecuencias de los que proceden como ellos, pero en su mente dicen, me volveré, me volveré, me volveré. Y se les acaba el tiempo. Y se lamentan. Y se arrepienten. Pero muchas veces ya es demasiado tarde. Así como Esaú. Ya para cuando él pidió una bendición, ya no había lugar para el arrepentimiento. El tiempo se le había terminado. Yo quisiera decirte a ti que estás viviendo en pecado de manera bien deliberada, que sabes que está mal, que sabes que a Dios le desagrada, pero que en tu mente piensas que le perteneces, que eres hijo de Dios, que ya le recibiste o que ya incluso te bautizaste o incluso a lo mejor hasta sirves en la casa de Dios y pensarás, en el momento en que yo me arrepienta, Dios me perdonará. Ten cuidado. Vez tras vez en la Biblia nos muestra que cuando el tiempo se termina, cuando la puerta se cierra, cuando el llamado cesa o cuando la trompeta suena, el tiempo se acabó. Y el que está afuera se quedó afuera. Así que considera lo que sucedió a Jerusalén, a Judá, y en lo que aún hay tiempo, arrepiéntete. Abandona ese pecado que estás haciendo, incluso ese que estás planeando hacer. Humíllate delante de Dios. Pídele perdón ya y vuélvete a sus caminos. No sea que se te acabe el tiempo y no sea que seas destruido. Vamos a continuar. Hay una segunda parte de este primer punto. Ser el pueblo de Dios y servirle es un privilegio, no es un derecho. Y es precisamente donde recae el error. El pueblo decían, si ustedes recuerdan esa frase, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Esto es, somos el pueblo de Dios, esta es la casa de Dios. ¿Quién nos va a destruir? ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién se va a atrever a hacernos daño? Ser el pueblo de Dios y servirle es un gran privilegio. Es una bendición muy grande. No es algo que tú puedes decidir. No es ni del que quiere ni del que corre, porque el que nace de nuevo no es ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, es voluntad de Dios. Es un verdadero privilegio. Y es muy probable que tú estés pensando que es tu derecho, por eso deliberadamente pecas creyendo que a la hora que quieras te arrepientes. Mira, te diré lo que le pasó a Elí. Esto es lo que por medio del profeta Samuel, cuando el Señor le advirtió. Perdón, no fue el profeta Samuel, fue otro profeta. Pero ahí en Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Sin duda alguna, Elí se llevó tremenda sorpresa. Él creyó que era su derecho el de él y el de sus hijos, que no importarían sus pecados, que no importaría su proceder, que no importaría el sacrilegio que estaban haciendo y las abominaciones que sus hijos hacían en el templo de Dios. Finalmente, el primogénito de Aarón había sido sumo sacerdote, le había tocado a él ser primogénito y uno de sus hijos también, que era el primogénito, le tocaría servir como sumo sacerdote y esta historia se repetiría indefinidamente. No, servir a Dios no es un derecho, es un privilegio. Dios escoge quien le sirve y aquel que es escogido por Dios para servirle debe de verdaderamente gozarlo y hacerlo de todo corazón y volverlo su prioridad. Pero muchas veces lo damos por hecho. Damos por hecho la protección de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y miren, se llega a creer tanto que es un derecho que hay quien reclama si Dios no le bendice. Le reclaman si le pasa un accidente, le reclaman si se enferman, le reclaman si tienen una pérdida económica, le reclaman si sucede algo improvisto en sus vidas. ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me mostraste? ¿Por qué me dejaste solo? Hay unos que incluso decretan, no nomás reclaman, pero por completo ignoran que es la misericordia de Dios que día a día se multiplica en nuestras vidas. No es un derecho que tenemos por alguna obra que hayamos hecho o por alguna decisión que hayamos tomado o por nuestras muchas buenas obras como que ya mereciéramos que Dios ahora sí nos bendiga. Porque tristemente así nos dicen, ¿quieres la bendición de Dios? Haz esto, 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 esto y esto. Y nos ponemos a hacerlo. Y de pronto Dios no nos bendice y pues con justa razón reclamamos porque fuimos engañados, creyendo que podíamos merecer tal bendición, sin entender que no es así. Es la misericordia, es la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, que nos bendice, que nos cuida, que nos ayuda, que nos protege, porque Él se complace en aquel que le teme, en aquel que le obedece. Y no es que su obediencia le haga digno o merecedor de aquello, es que a Dios le agrada. Y se agrada tanto en el que le busca, en el que le teme, en el que quiere servirle, que Dios le bendice y de lo infinito de su gracia derrama bendición día tras día sobre su vida. Pero nunca debe cruzar por tu mente que es un derecho. No sea que como el pueblo de Dios te sientas confiado aún en medio de tu pecado, te sientas falsamente seguro aún con el enemigo a la puerta de tu casa, a punto de entrar, a causa de que tu relación con Dios ya tiempo está abandonada. Ya tiempo dejó de ser tu prioridad. Ya tiempo se convirtió en una relación, y es abominable, pero como la de un ídolo. Lo buscas cuando quieres, cuando ocupas, cuando estás enfermo, cuando estás en problemas, pero ya nomás estás bien o tienes mucho trabajo o tienes muchos compromisos y le dices, Señor, perdóname, pero hay cosas más importantes. Y repito, como un ídolo que lo puedes dejar ahí y que está ansioso esperando a ver a qué hora se te ocurre tener un tiempo para él. Pero Dios no es así. El Dios Todopoderoso tiene millares de ángeles que le alaban y glorifican y le adoran en espíritu y en verdad todos los días. Él no necesita ni un mortal, pero se agrada y se goza cuando de corazón le buscamos, cuando de corazón le servimos. Ten cuidado en tu manera de pensar acerca de Dios y en tu manera de dirigirte a Él. Y no le reclames, mucho menos andes decretando, porque el que decreta es porque tiene autoridad y tiene poder. Por eso es que Dios puede decretar y haremos bien en obedecerle. Humíllate ante la poderosa mano de Dios y sírvele con alegría.
Yo te aseguro que con lo que hasta hoy te ha dado no te alcanza la eternidad para agradecerle. Así que no estés tratando de reclamarle o exigirle más hacia adelante cuando no te alcanza la eternidad para agradecerle lo que hasta hoy ya te ha dado. Humíllate, búscale, y cuando te dé el privilegio de servirle, hazlo con alegría y con gozo, y pon las cosas de Dios como prioridad en tu vida. No le trates semejante a un ídolo, semejante a algo que puedes dejar o algo que te tiene que buscar o algo que te tiene que rogar. Eres tú el que con temor y temblor debes de buscarle y conducirte bajo su presencia y servirle. Que Jerusalén te sea de ejemplo hoy. Se acabó el tiempo. No era broma. No era a ver qué pensabas, no era a ver si te asustabas, se acabó el tiempo. Y vaya que fue doloroso, y vaya que fue terrible, y vaya que fue una experiencia inolvidable. Aquellos que verdaderamente se arrepintieron, un día pudieron regresar. Pero muchos ya no regresaron. Muchos incluso murieron y tuvieron la experiencia más terrible de sus vidas por no haber servido a Dios con alegría y por haberse apartado de Él, por haber despreciado sus leyes. Algo maravilloso que en su misericordia nos dio para que le conozcamos, y prefirieron servir otros dioses. Dios te bendiga grandemente. Establece bien tus prioridades. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida y vuélvete a Él si estás alejado. Si estás pecando deliberadamente, ten cuidado. Hay un punto en donde ya no hay regreso. Hay un punto en donde el tiempo se acaba y la puerta se cierra. En lo que aún es tiempo, búscale. Y si tú ya le sirves por la gracia y misericordia de Dios, sírvele con alegría. Ni te estés quejando, ni estés pretendiendo que tu servicio te hace merecedor o digno de ciertos privilegios o de ciertas bendiciones. Es muy distinto que Él se goce y se agrada en los que le sirvan a que tu servicio te haga merecedor de algo. Sirve a Dios con alegría y mirarás cómo sus misericordias se multiplican en tu vida y hallarás gracia delante de Él y te será de gran bendición. Dios te bendiga grandemente y nos vemos para el siguiente estudio si Dios permite. Hasta luego.